Hace una semana, un activista del Movimiento Cristiano Liberación en Cuba fue atacado a machetazos por un paramilitar de la seguridad del Estado. Orlando Leiva Batista recibió varias heridas en el cuerpo y probablemente pierda una mano. Desde entonces se ha recrudecido el hostigamiento a los miembros del Movimiento Cristiano Liberación, sobre todo en la caliente región oriental, donde cada día la gente pierde un poco más de miedo. Para hablar del tema se une con nosotros a la mesa el disidente Darcy Ferrer. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches a ti. Vamos a ver primero el video. Adelante. Él me llama y normalmente... ¿Sabes el nombre de él? Amaury, él le dice Amaury. Ahora vamos a tomar tiempo para tu recuperación y bueno, ya él tendrá que pagar esta situación. Sí, no tiene que decir más. Hay que buscar justicia, ¿no? ¿Qué está pasando? Parece que hay un objetivo concreto de borrar el Movimiento Cristiano Liberación. No, la represión es algo que abarca a todo el que se decida desafiar al régimen de los hermanos Castro. Es un régimen que cada día pierde más la legitimidad ante la población. Cada vez las condiciones de sobrevivencia del pueblo se tornan más insoportables y cada día hay más rechazo de la población con respecto a la realidad que impone el régimen, bastante desfasada de los anhelos del pueblo cubano. Y por tanto, esto es lo que genera que el único mecanismo que tenga el régimen sea responder cada vez con más violencia y con más impunidad para este tipo de acto cruel, inhumano, degradante y completamente que constituye un delito en cualquier lugar del mundo. Pero hay un énfasis en Oriente, ¿no? Sí, porque es que en Oriente no hay embajadas, no hay prensa extranjera, entonces pues el aparato represivo, mientras menos responsabilidad tiene que asumir en cuanto a que sus actos sean visualizados por la opinión pública internacional, por las embajadas, por la prensa extranjera, pues se tornan mucho más agresivos. Esto siempre ha sido una constante, o sea, fuera de La Habana la represión es mucho mayor y con mayor intensidad y mayor crueldad. Debería haber consulados. Desde Colombia todavía hay una imagen romántica, a mí me parece increíble, o ya eso se ha perdido de la Revolución Cubana. No, de la Revolución Cubana todavía hay aquellos, como te decía anteriormente, que creen en ese discurso socialista, que ven a Cuba como un fenómeno, ¿no? Y pasan vacaciones en Cuba y van y estudian en Cuba, ¿no? Pero eso es un grupo pequeño de la población colombiana. Yo creo que todo el mundo tiene muy claro los abusos, la violación de los derechos humanos en Cuba, y yo no creo que haya ningún colombiano que tenga el deseo o la intencionalidad de convertir a Colombia en otra Cuba, en otra Venezuela. Lamentablemente es un desastre lo que ha sucedido en Cuba, pero en Colombia todavía hay gente, como te mencioné ahorita, como Piedad Córdoba y otros elementos de la izquierda radical que todavía piensan que Fidel Castro es un fenómeno. Piedad Córdoba, todo el mundo se pregunta hasta dónde colabora con la paz o hasta dónde colabora con la guerrilla. Pues ha sido muy claro en muchos medios de comunicación y sobre todo pruebas que se han presentado ante los tribunales judiciales en Colombia, digamos la participación directa de este personaje, por eso fue destituida de su puesto en el Senado de la República. Pero finalmente nunca se le abrió un proceso judicial por esto, nadie se entiende por qué, pero sí a otros funcionarios. Hay algo para plantearte un caso, el caso de la parapolítica. Congresistas que en muchos casos, por ejemplo, se reunían con un paramilitar para acordar un tema del acuerdo de paz o algo así, no todos, ¿no? Pero hay excepciones, que hoy están pagando 20 años de cárcel simplemente porque se sentaron con un paramilitar. Y esta señora, que claramente es una auxiliadora del terrorismo, está tranquila porque como es vital para el proceso de paz según algunos, entonces está libre. Entonces eso es lo que en Colombia nadie se logra explicar. ¿Cómo no? En Cuba, ¿estamos en guerra o en paz? Eso es una cosa curiosa, porque la gente dice, en Cuba hay una paz, pero hay una guerra subterránea, ¿no?, contra la población misma. Ni siquiera es tan subterránea, o sea, se aplica el método de terrorismo de Estado para silenciar todas las voces
inconforme y también se utiliza el mecanismo represivo con total impunidad para someter a la población cubana. Y tú no puedes protestar porque tengas hambre, terminas en la prisión. No puedes protestar porque abogues por libertades y derechos, terminas en el Combinado del Este. No puedes protestar porque, no sé, como ahora mismo en Turquía vayan a talar unos árboles en un parque, porque terminas siendo objeto de un acto de repudio. Ni siquiera por situaciones de carácter social. Muchísimas gracias por haber estado aquí en el programa. De verdad que yo creo que ayudan a entender todos estos problemas complejos. Cuando regresemos vamos a cambiar de tema. Y es curioso, tenemos a una cubana que es hija de chilenos, además que desciende de una ilustre chilena y que es una pintora maravillosa y que nos va a regalar su arte y su presencia aquí en solo segundos.